La puerta del armario se abre con un leve quejido, como si protestara por el peso que guarda. Adentro, no hay espacio. El traje que usaste para la boda de tu hija hace 20 años cuelga aplastado contra una caja de fotografías que prometiste organizar. A su lado, los libros que ibas a leer al jubilarte, ahora cubiertos por una fina capa de polvo, un monumento silencioso a un futuro que imaginaste diferente. Cada objeto es un fantasma familiar. No es desorden, es algo más denso. Es el peso de vidas pasadas ocupando el espacio de tu vida presente. Es la evidencia física de miles de decisiones postergadas, cada una anclándote un poco más a lo que fuiste, impidiéndote moverte con libertad hacia lo que podría ser. La casa, que alguna vez fue un refugio lleno de vida, ahora se siente como un museo personal, y tú te has convertido, sin darte cuenta, en su única y agotada guardiana. Este sentimiento de parálisis es un ladrón silencioso. Te roba la energía mucho antes de que intentes mover una sola caja. Te hace evitar ciertas habitaciones, cerrar puertas para no enfrentar el caos emocional que te espera adentro. Y en el fondo, crece un miedo inconfesable, el temor a que un día tus hijos, con la mejor de las intenciones, miren a su alrededor y decidan que ya no puedes manejarlo sola. El miedo a que empiecen a tomar decisiones por ti, a empacar tu vida en cajas etiquetadas como guardar o tirar, tratándote como a una espectadora en tu propia historia. Pero esta no es una sentencia. Es una encrucijada. Y entender por qué tu casa se siente así es el primer paso para desmantelar esa amenaza. Si estás lista para proteger tu independencia y escribir el próximo capítulo en tus propios términos, suscríbete. Juntos, vamos a transformar ese peso en ligereza y ese miedo en control. El verdadero conflicto no empieza cuando abres el armario, sino en el silencio que le sigue. Sostienes en tus manos un juego de tazas que no has usado en 15 años, un regalo de una amiga que ya no está. Tu mente te dice que es solo un objeto, que ocupa un espacio valioso. Pero tu corazón cuenta otra historia. Deshacerte de él se siente como una traición, como si estuvieras borrando una tarde de risas y confidencias. Cada objeto en tu hogar es un portal. Las cortinas del viejo cuarto de tu hijo, los libros de la universidad, la vajilla para ocasiones especiales que nunca llegan. No son solo cosas, son anclas emocionales, evidencia tangible de que viviste, amaste y sentiste. La culpa de soltar no es por el objeto en sí, sino por el miedo a perder el fragmento de tu identidad que está atado a él. Y así, te conviertes en la guardiana de un museo lleno de tus propios fantasmas, sacrificando el espacio vital de tu presente para honrar las reliquias de tu pasado. Este apego silencioso alimenta un miedo más profundo y mucho más pragmático, el miedo a la intervención. Lo sientes cuando tus hijos vienen de visita. Notas sus miradas, los rápidos intercambios de preocupación entre ellos mientras observan una pila de revistas o una habitación que mantiene cerrada. No dicen nada directamente, pero puedes oír la conversación que tendrán en el coche de vuelta a casa. ¿Crees que mamá está bien? La casa se le está yendo de las manos. El verdadero terror no es que te dejen sola, es que decidan que ya no puedes estarlo. Que un día, con todo el amor del mundo, lleguen con cajas y una lista, listos para ayudarte, desmantelando tu vida con una eficiencia que te dejará sin voz ni voto. Cada objeto que no liberas se convierte en un argumento en su contra, una prueba de que podrías estar perdiendo el control. Y la lucha por mantener tu casa se transforma en una defensa desesperada de tu propia autoridad como adulta. Al final, tu casa se ha convertido en un mapa físico de tu mente. Cada superficie abarrotada es una decisión postergada. Cada caja sin abrir en el ático es un capítulo del pasado que no te has atrevido a cerrar por completo. Esta parálisis no es un signo de debilidad, es la consecuencia natural de una vida rica y compleja. Has acumulado no solo objetos, sino experiencias, roles y responsabilidades. Fuiste hija, esposa, madre, profesional. Y tu espacio físico es el archivo de todas esas identidades. El problema es que el archivo ha crecido tanto que ya no hay lugar para la persona que eres hoy, ni para la que quieres ser mañana. El desorden exterior es un reflejo de la falta de claridad interior. Liberar tu espacio no es una simple tarea de limpieza. Es un acto de integración psicológica, un proceso para decidir conscientemente qué recuerdos te nutren para el futuro y cuáles deben ser honrados y dejados atrás, para que tu hogar deje de ser un ancla y se convierta en la plataforma de lanzamiento para tu próximo capítulo. El punto de quiebre rara vez es un evento dramático. A veces, es tan simple como una llamada telefónica. Tu hijo te dice que vendrá el fin de semana para ayudarte a organizar un poco el garaje.
Lo dice con cariño, con la mejor de las intenciones, pero en ese momento, la palabra ayudar resuena en tu mente como una sirena de advertencia. De repente, ves la escena con una claridad brutal, él, con su energía y pragmatismo, moviendo cajas que no has tocado en años, preguntando con impaciencia, ¿esto lo guardamos o lo tiramos? Y tú, paralizada, sin poder articular por qué esa vieja caja de herramientas de tu esposo es más que solo metal oxidado. En ese instante, la amenaza deja de ser un miedo abstracto y se convierte en un futuro inminente. La pregunta estalla en tu interior, no como un susurro, sino como un grito. Si yo no tomo el control de mi propia historia, de mis propios recuerdos, ahora mismo, ¿quién lo hará por mí? La parálisis se fractura, no por la fuerza, sino por la urgencia de proteger lo que es tuyo, tu voz, tu espacio, tu derecho a decidir. Esta decisión no requiere que te conviertas en una experta en organización de la noche a la mañana. No se trata de una explosión de energía repentina, sino de un cambio de estrategia. Dejas de ver tu casa como una montaña insuperable de tareas y empiezas a verla como un tablero de ajedrez donde cada movimiento es deliberado y protege a tu pieza más importante, tu independencia. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas un método. Un plan de acción que no te pida borrar tu pasado, sino que te dé las herramientas para decidir qué partes de él te impulsan hacia el futuro. Por eso, en los próximos minutos, no hablaremos de cajas ni de etiquetas. Hablaremos de 5 reglas estratégicas, como la regla del peso emocional y el filtro de autonomía futura, diseñadas no solo para despejar tus espacios, sino para blindar tu autoridad sobre ellos. Este no es un proyecto de limpieza. Es el primer día de la ejecución de tu plan para un futuro ligero, claro y absolutamente tuyo. La primera herramienta es la más simple y, a la vez, la más reveladora, la regla del peso emocional. Toma un objeto que has estado evitando, quizás ese juego de porcelana heredado que nunca usas. Sosténlo en tus manos. Ahora, cierra los ojos y en lugar de preguntar si te gusta, pregúntate, ¿qué siento al pensar en guardarlo? ¿Siento alegría o siento una obligación? ¿Siento ligereza o siento el peso de una responsabilidad que no pedí? Muchos objetos en nuestros hogares no son fuentes de alegría, sino anclas de culpa. Ignorar esta regla convierte tu casa en una prisión de obligaciones silenciosas, donde cada estante te recuerda una promesa incumplida o un rol que ya no te pertenece. Aplicarla, en cambio, te da permiso para ser honesta. No estás desechando un recuerdo, estás liberándote de una carga emocional. Esa es la primera microvictoria, reconocer que tu paz mental es más valiosa que un objeto inerte. Ahora, la herramienta más poderosa, la que cambiará por completo tu forma de decidir, el filtro de autonomía futura. Olvida por un momento la pregunta sobre si algo te trae alegría. Esa pregunta mira al pasado. Nosotros estamos construyendo tu futuro. A partir de ahora, con cada objeto que dudes, la única pregunta que importa es, ¿este objeto apoya o dificulta la vida independiente y ligera que quiero tener en los próximos 5, 10 o 20 años? ¿Ese viejo sillón pesado facilita una futura mudanza a un lugar más manejable o la convierte en una pesadilla logística? ¿Esa colección de revistas aporta a tu claridad mental o es un obstáculo que te drena energía cada vez que la ves? Este filtro es brutalmente honesto. Te obliga a elegir entre un apego al pasado y una inversión en tu libertad futura. Es la diferencia entre ser la guardiana de un museo y ser la arquitecta de tu propia vida. Sabiendo esto, el agobio puede parecer aún mayor. Por eso implementamos el método de reducción progresiva. No intentes despejar una habitación entera en un día. Eso es una receta para el fracaso y el agotamiento emocional. En su lugar, elige un solo lugar. Un cajón. Una repisa. La mesa de noche. Llama a esto tu zona de claridad mental. Tu única meta para hoy es liberar completamente ese pequeño espacio. Aplica las 2 primeras reglas solo a los objetos que están ahí. Cuando termines, da un paso atrás y observa. Siente el orden, la calma que emana de ese pequeño rincón. Esta no es solo una victoria física, es una prueba tangible de que eres capaz. Es una inyección de dopamina que te dará la fuerza para elegir mañana otra pequeña zona. Ignorar esto es intentar correr un maratón sin haber caminado. Empezar pequeño es la única forma de garantizar que llegarás a la meta. Finalmente, para los objetos que superan los filtros pero que aún duelen soltar, aplicamos el ritual de cierre de etapas. Deshacerse de algo no tiene por qué ser un acto frío y mecánico.
Si una caja de cartas de tu esposo o un vestido de tu infancia te detiene, no lo ignores. Permítete un momento. Siéntate con el objeto. Agradécele por el rol que cumplió en tu vida, por la alegría, la lección o el amor que representa. Puedes tomarle una foto. Puedes escribir la historia que guarda. Luego, conscientemente, dile adiós. Este acto simbólico transforma el descarte en una ceremonia de transición. No estás borrando tu pasado, lo estás honrando y dándole un lugar digno para descansar, liberándote así para vivir plenamente en el presente. Es el paso final que convierte la culpa en gratitud y el apego doloroso en un recuerdo sereno, dándote el permiso emocional que necesitas para, por fin, seguir adelante. Pero justo cuando sientes el impulso de las primeras victorias, te encuentras con la verdadera resistencia. No es una caja pesada ni un armario abarrotado. Es un objeto pequeño, quizás una caja de música que ya no funciona o un libro con una dedicatoria de alguien que te hirió. Al sostenerlo, el método y la lógica se desvanecen. Lo que emerge es un torbellino de emociones crudas, el arrepentimiento por palabras no dichas, la nostalgia de un tiempo que idealizas, o la punzada de una amistad perdida. Este es el momento en que el decluttering deja de ser una tarea física y se convierte en una arqueología del alma. Te das cuenta de que has estado usando el desorden como un escudo, una barrera para no enfrentar estos fantasmas. El miedo al espacio vacío es, en realidad, el miedo a lo que surgirá para llenarlo cuando ya no haya distracciones. Es el terror de sentarte en el silencio y tener que conversar, finalmente, contigo misma, sin el ruido del pasado para ahogar tu voz interior. Es aquí donde el proceso te obliga a confrontar los futuros que nunca fueron. Descubres los pinceles y los lienzos que compraste para esa clase de pintura que nunca tomaste, o los mapas de un viaje por carretera que siempre pospusiste. Estos no son solo objetos, son monumentos a versiones de ti que no llegaron a existir. Soltarlos se siente como una traición a tus propios sueños, como admitir una derrota final. La pregunta que te atormenta ya no es ¿apoya esto mi autonomía futura?, sino una mucho más dolorosa. ¿Fracasé? Este es el núcleo del autosabotaje. Mantienes estos objetos como prueba de que alguna vez aspiraste a más, pero al hacerlo, permites que te recuerden constantemente lo que no lograste, anclándote en un ciclo de culpa silenciosa. Liberarlos no es renunciar a un sueño, es un acto radical de autocompasión. Es perdonarte por no haber sido todas las personas que imaginaste que serías y aceptar, con gratitud y sin disculpas, la persona valiosa y completa que eres hoy. Y en medio de esa tormenta emocional, ocurre el cambio. Dejas de ver el proceso como una pérdida y empiezas a entenderlo como una curación. Te das cuenta de que tu verdadero legado no está en las cosas que acumulas, sino en la sabiduría y la paz que cultivas. La mayor herencia que puedes dejar a tus hijos no es una casa llena de reliquias que se convertirán en su carga, sino el ejemplo de una madre que tuvo el coraje de enfrentar su propia historia, de sanar sus heridas y de elegir la ligereza sobre el peso. Proteger tu independencia ya no es solo una estrategia defensiva contra la intervención externa, se convierte en un acto de amor propio. Cada objeto que liberas conscientemente es una declaración: mi futuro es más importante que mi pasado. Mi paz es más valiosa que mis posesiones. Yo, y solo yo, soy la autora del capítulo final de mi vida. El espacio que creas ya no se siente como un vacío, sino como una promesa, la promesa de un mañana donde puedes respirar profundo, moverte con libertad y ser, simplemente, tú. La luz de la mañana ahora entra de una forma diferente, ya no se posa sobre el polvo de objetos olvidados, sino que inunda las superficies despejadas, creando una sensación de amplitud que no recordabas. Al caminar por el pasillo, ya no sientes esa opresión familiar, esa lista mental de tareas pendientes que te asaltaba con cada vistazo. Has descubierto la verdad más profunda de este proceso: no perdiste nada esencial. Los recuerdos no vivían en la porcelana ni en los libros, viven en ti, más claros y ligeros que nunca, ahora que no están atados al peso de la materia. Ya no eres la guardiana agotada de un museo personal. Eres la dueña de un hogar que respira contigo, un espacio que te sirve y te nutre. Cada rincón ordenado no es un trofeo de limpieza, sino un monumento a una decisión. La decisión de honrar tu pasado sin permitir que te aprisione, transformando la identidad de alguien abrumado en la de una mujer que, en el silencio de su propia casa, recuperó el control de su narrativa. Esta nueva claridad ha desmantelado silenciosamente el miedo más grande de todos. La próxima vez que tus hijos te visiten, no verán una razón para preocuparse, sino una prueba de tu fortaleza y lucidez. No verán una carga que deban gestionar,
sino a su madre, firmemente al mando de su propio barco. El espacio que has creado no es un vacío, es una invitación. Es el lienzo en blanco para el próximo capítulo de tu vida, un capítulo que no estará definido por los roles que ya cumpliste, sino por la persona que eliges ser hoy. Quizás ahora sí tomes esa clase de pintura, o simplemente disfrutes de la libertad de saber que si mañana quisieras un cambio, nada te lo impide. Has dejado de ser la suma de tus recuerdos acumulados para convertirte en la arquitecta de tu futuro. Y en este nuevo hogar, cada día no comienza con el peso de lo que fue, sino con la ligera y emocionante pregunta: ¿y ahora, qué sigue? La luz de la mañana entra diferente ahora. Ya no se detiene en el polvo de objetos olvidados, sino que inunda las superficies despejadas, dibujando patrones de sol sobre el suelo de madera. Hay una quietud en la casa que no es silencio, sino paz. Al caminar por el pasillo, ya no sientes esa opresión familiar, esa lista mental de tareas pendientes que te asaltaba con cada vistazo. Has descubierto la verdad más profunda de este proceso: no perdiste nada esencial. Los recuerdos no vivían en la porcelana ni en los libros, viven dentro de ti, más claros y ligeros que nunca, ahora que no están atados al peso de la materia. Ya no eres la guardiana agotada de un museo personal. Eres la dueña de un hogar que respira contigo, un espacio que te sirve, te nutre y te devuelve la energía en lugar de robarla. Cada rincón ordenado es un monumento a una decisión, la decisión de elegir el presente. Esta nueva claridad ha desmantelado silenciosamente el miedo más grande de todos. La próxima vez que tus hijos te visiten, sus miradas no buscarán señales de preocupación. No escanearán las habitaciones buscando excusas para intervenir. En su lugar, verán el reflejo de tu propia fortaleza y lucidez. Verán un hogar que no es una carga que ellos deberán gestionar algún día, sino el santuario de su madre, una mujer firmemente al mando de su propio barco. El espacio que has creado no es solo físico, es un mensaje poderoso. Les dice, sin necesidad de palabras, que tu independencia no es negociable, que tu capacidad para decidir está intacta. Dejas de ser un posible problema a futuro para reafirmarte como lo que siempre has sido, el pilar de la familia, una fuente de sabiduría y, ahora más que nunca, un ejemplo de cómo envejecer con dignidad, coraje y absoluta autoridad sobre la propia vida. En este proceso, has redefinido el concepto de legado. Comprendiste que la herencia más valiosa que puedes dejar no se mide en metros cuadrados ni se guarda en cajas etiquetadas en un ático. El verdadero legado es intangible. Es el ejemplo de haber tenido el coraje de enfrentar tu propia historia, de sanar tus heridas y de elegir la ligereza sobre el peso. Es la paz mental que les regalas a tus hijos al no convertir tus recuerdos en su responsabilidad futura. Liberar tu hogar de lo innecesario fue, en esencia, un acto de amor profundo hacia ellos, una forma de decirles: vivan sus vidas plenamente, sin estar anclados a la mía. Tu mayor contribución no serán los objetos que acumulas, sino la sabiduría que demuestras al soltarlos. Dejas un mapa, no de dónde encontrar tesoros materiales, sino de cómo navegar las etapas finales de la vida con gracia, autonomía y una profunda paz interior. El espacio que has creado ya no se siente como un vacío, sino como una promesa, la promesa de un mañana por escribir. Ese rincón donde antes se apilaban revistas ahora recibe la luz perfecta para un caballete. La habitación de invitados, antes un almacén de muebles sin destino, ahora podría ser un pequeño estudio de yoga o una biblioteca personal con solo los libros que realmente amas. El filtro de autonomía futura no solo te ayudó a eliminar objetos, sino que abrió la puerta a futuros que habías descartado. Ya no hay obstáculos físicos ni mentales que te impidan explorar nuevos intereses. La casa ha dejado de ser una sentencia de inmovilidad para convertirse en una plataforma de lanzamiento. Y la pregunta que flota en el aire ya no es por dónde empiezo a ordenar, sino una mucho más emocionante y llena de vida: ¿qué elijo hacer hoy con toda esta libertad? Tu relación con el pasado también se ha transformado. Los recuerdos ya no son fantasmas que habitan en objetos polvorientos, exigiéndote lealtad. Al aplicar el ritual de cierre de etapas, les diste un lugar de honor y luego los dejaste ir, integrándolos donde siempre debieron estar, en tu corazón y en tu mente. Ahora puedes evocar la memoria de tu esposo sin necesidad de tocar su vieja caja de herramientas. El amor está en ti, no en el metal oxidado. Puedes recordar la infancia de tus hijos sin aferrarte a sus juguetes rotos. La alegría de esos años es parte de tu ser. Has aprendido a separar el amor del objeto, el recuerdo de la reliquia. El pasado ya no es una carga que arrastras,
sino una fuente de sabiduría a la que puedes acudir con gratitud y serenidad, sin que su peso te impida dar el siguiente paso hacia adelante con confianza y ligereza. Has completado la transformación de identidad más importante. Dejaste de ser la guardiana pasiva de un pasado acumulado para convertirte en la arquitecta activa de tu próximo capítulo. Este cambio es fundamental. La guardiana protege lo que ya existe, vive con miedo a la pérdida y se siente definida por lo que fue. La arquitecta, en cambio, diseña lo que está por venir, vive con un sentido de propósito y se define por lo que elige ser cada día. Recuperaste el poder de la narrativa. Tu hogar ya no cuenta la historia de quién eras, sino que refleja la claridad y la intención de quién eres ahora. Esta es la esencia de la dignidad en la madurez, no la ausencia de un pasado, sino la autoridad consciente para decidir qué parte de ese pasado te impulsa hacia un futuro que tú, y solo tú, has diseñado. Eres la autora, la editora y la protagonista de la historia que se escribe de ahora en adelante. La historia de Elena no es una fantasía, es un testimonio del poder que reside en una sola decisión. La decisión de elegir la claridad sobre el caos, el futuro sobre el pasado y la independencia sobre la inercia. Quizás hoy te encuentres en el umbral de esa misma decisión, mirando una habitación que te abruma, sintiendo el peso de los años acumulados. Pero el mensaje de hoy es claro, todavía hay tiempo. Hay tiempo para tomar el control, para reescribir el guión y para construir un entorno que te dé paz y libertad en los años dorados que mereces. Tu independencia se construye con pequeñas decisiones valientes como estas. Si quieres seguir protegiéndola y afirmando tu autoridad sobre tu vida, suscríbete, porque este canal está diseñado para personas que, después de los 60, eligen seguir siendo las protagonistas de su propia historia.